amor es difícil de encontrar. A quien diga que el amor no existe más. A quien diga que vivir sin amor errado está. A quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer. Hablaremos solo del amor de Dios. Queridos amigos que nos ven a través de los diferentes medios, sean muy bienvenidos a un programa más de la Iglesia La Verdad Presente y el Remanente Adventista. Siéntanse, bienvenidos y siéntanse. Ojalá que este programa sea de mucha bendición, como los otros temas que hemos tocado, que principalmente va enfocado a la familia. Como siempre, hoy tengo a mis hermanas que nos han acompañado y hoy tengo dos invitados muy especiales. Más adelante verán por qué. Entonces quiero darles la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan hoy. Muy buenas, ¿cómo están todos los hermanos, hermanas? Un gusto Amén. de poder compartir set con ustedes y un saludo para todos los diferentes amigos que en todas partes de Costa Rica y fuera de él, a través de la internet, siempre nos escuchan aquí en Remanente Adventista y en la Iglesia La Verdad Presente. Así es, hermano Esteban, bienvenido. Gracias, hermana Rebeca, hermana Gina, Wendy, hermano Freddy, un placer y un saludo, un abrazo muy cordial a todos los radioescuchas, televidentes y los que nos miran a través de los diferentes medios cibernéticos. Bueno, un honor de poder compartir con ustedes este tema tan maravilloso como lo es esto que Dios formó desde la creación, que es la familia, la base de todo, la familia. Así es, bienvenido hermano Esteban. Como es habitual, tenemos a nuestra hermana Gina. Sí, bueno, pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Los que nos están mirando y pues que puedan disfrutar de este programa, que sea una bendición para sus hogares y también para todos nosotros, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Así es, y nuestra hermana Gwen, muy bienvenida. Bueno, como siempre les digo, muy feliz, muy contenta y muy dichosa de estar acá con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Así es, bueno, antes de empezar, siempre vamos a encomendarnos a Dios, ¿verdad? Para que sea nuestro dirigente. Hermano Fred, ¿quiere darnos? Vamos a orar y les invito a todos los que de una u otra forma puedan acompañarnos, que inclinen sus rostros en el lugar donde se encuentren para poder encomendar este programa al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te bendecimos, oh Dios, por el privilegio inmenso que tenemos, Padre, de estar aquí reunidos como hermanos en esta la Iglesia La Verdad Presente. Señor, a través de los diferentes medios también en comunión con nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, Padre, para poder pedirte, oh Señor, en esta mañana, Padre, que tú puedas, oh Señor, tomar el control de nuestras mentes, abrir las vías de nuestro entendimiento para que podamos comprender este tema tan importante, fundamental, Señor, en lo que es el crecimiento, el fortalecimiento, Señor, la unión de esa primera institución, Dios, que tú creaste en el Edén, que es la familia, Padre. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Señor, que esta mañana, tarde que estamos compartiendo, Señor, podamos nosotros tomar estas palabras e inculcarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sean para vida y vida eterna en nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Así es, y si nos está viendo por primera vez, los invitamos a ver los diferentes programas que ya hemos tenido, que nos estamos enfocando a los principios y valores para tener una familia de éxito. Entonces, los invitamos a buscar los temas anteriores si es la primera vez que nos ven. Sabemos que la familia es una
institución creada por Dios y Él estableció que fuera una sociedad constituida por el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Cada uno tiene dentro de la familia un rol diferente. Por eso hoy vamos a tocar el papel del padre en la familia. Por eso hoy nuestros dos hermanos están aquí de experiencia, con hijos, que nos van a ayudar a aportar sobre este tema que es muy importante. Dice, el bienestar de la familia no incumbe únicamente a la madre. El padre tiene un papel fundamental que desempeñar. El esposo y padre es la cabeza de la familia y ante todo el padre debe ser dirigido por el amor y temor de Dios y por las instrucciones de la palabra de Dios. Sabemos que desde la creación, cuando ya cayó, ¿verdad?, en pecado y todo, Dios le dio un rol muy importante al hombre, ser el sacerdote de su familia. Y él tiene que estar en ese temor e instrucción de Dios. ¿Quería decir algo? Sí, en eso hay algo bastante interesante que estás tocando, Rebe, y hermanos que estamos aquí, y amigos que nos escuchan, de que hay roles ya que están impresos, establecidos. O sea, no podemos dejarnos muchas veces como creyentes, y tenemos nuestra fe en lo que es las Sagradas Escrituras y sus normas y sus instrucciones, de tergiversar esos roles como se ha dado muy comúnmente en nuestra sociedad actual, de que la mayoría de personas, o sea, ahora las mujeres cumplen las funciones de lo que tienen que hacer el hombre, y el hombre muchas veces las funciones de lo que tienen que hacer la mujer, o en muchos de los casos no cumplen ninguna función, ¿verdad? Qué interesante eso. Entonces tenemos que saber, como lo estás denotando, hermana Rebe, que los roles están establecidos. O sea, la función de la mujer es una, impresa ya, característica de ella, y que lo cumple y tiene todas las capacidades y los atributos por la que Dios la ha dotado para esos roles. El hombre otra, y también los hijos cumplen su rol respectivo. Esto siempre, como también lo denotaste, muy interesante, mientras el hombre sea una cabeza sujeta a Jesucristo. Eso es muy importante. Porque ahora la sociedad, o sea, puede llamar padre a mucha persona que sea proveedora solamente, o que esté ahí porque sanguíneamente o porque tal vez económicamente cubre esa parte, pero no como una cabeza en sentido integral, o sea, que sea tanto el sacerdote espiritual como el proveedor, como el ejemplo a seguir de sus hijos, y también obviamente la fortaleza y el escudo de la mujer, porque el hombre es eso para la mujer, es una ayuda idónea, así como la mujer es una ayuda idónea para el hombre. Así es, el esposo y padre, como le estábamos diciendo, es la cabeza de la familia, ¿verdad? Es justo que la esposa busque en él amor, comprensión y ayuda para la educación de los hijos, pues son tanto de él como de ella, ¿verdad? Como muchas veces le delegamos a sus hijos son suyos, ¿verdad? Cierto que hay roles, ¿verdad? Y la educación, que lo vamos a ver, el papel de la mujer lo vamos a ver en el otro programa, ¿verdad? Cierto que Dios le dio eso, pero el hombre tiene que contribuir, tiene también, no solo en lo material y económico, sino tienen responsabilidades. Dice así, el deber del padre hacia sus hijos no puede ser delegado en la esposa. El padre y la madre únicamente podrán cumplir la obra que el Creador les confió si ambos actúan de común acuerdo. El padre no debe excusarse de cumplir con su parte en la obra de educar a sus hijos para esta vida y para la inmortalidad. Debe compartir esa responsabilidad, ¿verdad? O sea, nosotros, como ya lo hemos visto, somos un ejemplo para nuestros hijos. Tanto ellos ven a nosotros nuestro ejemplo, como ven al padre, ¿verdad? Y ahí vamos a, si tenemos hijos varones, mucho modelo van a tener más del papá, ¿verdad? Porque es el modelo a seguir, igual que nuestras hijas. Pero en la educación los dos deben de compartir. Ahora vamos a tocar un tema que se llama el compañerismo
con los hijos. Hermano Gina, que nos puede hablar de eso. Claro que sí. Los padres deben descender de su pedestal y sacrificar algunos de sus momentos de ocio a fin de relacionarse con sus hijos, solidarizarse con ellos en sus pequeñas dificultades, vinculándolos a su propio corazón mediante fuerzas, lazos de amor y ejercer sobre sus mentes en desarrollo una influencia tan positiva que sus consejos sean tenidos por sagrados. El padre pierde muchas y valiosas oportunidades de atraer a sus hijos y vincularlos consigo al volver de su trabajo a la casa. Debe considerar un cambio placentero al pasar tiempo con sus hijos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces como padres, los que trabajamos, ¿verdad? Casi siempre pues el trabajo lo tenemos como una excusa de que llegamos a nuestros hogares cansados. Nos absorbe. Exactamente, y tal vez la niña o el niño necesita que el papá o la mamá pues escuche las cosas que necesitan sus hijos, ¿verdad? Aparte de eso, hay que sacrificar esos momentos en el cual cuando el hijo necesita mucho de sus padres, porque muchas veces los padres al no ver que sus hijos a sus padres no ven que tengan ese apoyo, ellos buscan el apoyo en otras personas, y yo creo que el apoyo que los hijos tienen que tener a sus padres es muy importante, que ellos recalquen ese punto, Qué ¿verdad? interesante lo que está diciendo la hermana Gina, porque hoy, como les decía, eso es como un síndrome que tiene la sociedad actual, de que los dos papás generalmente por cubrir ciertas necesidades económicas o tener más solvencia, los dos trabajan, entonces lo que es la calidad de tiempo que se le da a los hijos es mínima. Generalmente la mayoría de los hijos son criados en colegios o en lugares de cuidado, o los crían una empleada o un familiar, y casi no tienen ese contacto físico con los padres. Bueno, el caso del padre, hablo del caso mío, ¿verdad? Como también se puede hablar del caso de la madre, nosotros debemos de tener siempre cuidado, amigos y hermanos, tener mucho cuidado de que el tiempo que vayamos a pasar, aunque sea mínimo, que sea un tiempo de calidad. O sea, tener nosotros la oportunidad de tener ese contacto físico con nuestros hijos para que ellos sientan nuestro calor, nuestros abrazos. Es más, comprobado que las personas, en niños, se hizo un estudio en Massachusetts, en los Estados Unidos, donde se dice que el porcentaje de 5,000 niños evaluados, a los cuyos cuales el porcentaje de los niños más solventes en lo que eran la educación y de menos riesgo en lo que son factores de salud, eran aquellos niños que eran más abrazados y que tenían más contacto físico y tiempo de calidad con sus padres que los que no lo tenían, porque los papás estaban muy ocupados. Entonces se dieron cuenta que eso influye tanto en el rendimiento académico del niño, vean qué interesante, o sea, lo que es el psique del niño, en lo que es todo, de lo que puede aprender pedagógicamente, como también en lo que no son los factores, tanto emocionales como físicos también del niño. O sea, el tiempo de calidad, amigos y hermanos, aunque sea 2 horas que usted pueda sacar en la tarde, llegó del trabajo, no cerrarse que estamos muy cansados, ay no me hable ahora, pues me duele la cabeza, le duele la cabeza, pero vemos a padres que les duele la cabeza y no quieren que el chiquito les oiga, que les hable, pero se sientan a ver 2 horas de noticias, o se sientan a las mamás después del trabajo a ver 2 horas de novela. Entonces qué interesante, porque hemos perdido en esta sociedad tan convulsa, tan llena de tanto, digo yo, metálica, se ha vuelto básicamente una sociedad compulsiva, o sea, de que todo es cómo subo extracto social, cómo gano más y esto, y ese factor de cariño y de lo que es por lo menos el contacto físico, ¿verdad?, inherente que tiene que haber entre el padre y el hijo, se ha perdido. Entonces la recomendación, yo diría que es que nosotros por lo menos saquemos, aunque sea un par de horas, cuando llegamos para hablar con nuestros hijos, para sentarnos las mujeres, a sentarse a jugar con los niños, con una muñeca, nosotros los hombres, a jugar con los carritos, a buscar una bola para patear aunque sea un ratico, a sacarlo, darle una vueltecita aunque sea en la bicicleta, o sea, que ellos puedan sentir que el apoyo que nosotros como padres les podemos dar es integral, porque si eso no se hace, si no hay un contacto, si no hay una relación, generalmente lo acabas de mencionar, Gina, generalmente los niños van a buscar ese soporte, esa necesidad de cariño, de apego, lo van a buscar en otro lado. Sí, perdón, y otra cosa que es muy interesante también es cuando los niños son bebés, van creciendo y siempre está el obstáculo del trabajo, otras ocupaciones,
uno va perdiendo esas cosas graciosas que los niños hacen desde pequeños. Inclusive cuando, por ejemplo, el bebé ve al padre más seguido que llega del trabajo y se pone a jugar, ahí va creciendo la confianza de padre a hijo. Igualmente va creciendo más y siempre va a saber que va a tener el apoyo del padre y que va a ver que va a venir el papá a verlo, que va a jugar. Tal vez son 15 años de edad que tenga, 16 años, pero siempre va a ver la cara o el rostro de su padre al llegar a jugar con él o a preguntarle cómo está. Entonces va creciendo eso desde pequeño. Pero si el padre, pues, sí, exactamente, pero si el padre no se entiende de su hijo y viene cansado y no lo ve dormido y no se preocupa por hacerle un cariñito o algo, el hijo se va desentendiendo y se va apartando. Y no va a tener esa comunicación con su padre cuando ya vayan a estar No, adultos. y es que eso es muy cierto. Bueno, las que están en la casa con los hijos, ¿verdad? Que no salen a trabajar, tienen ese vínculo especial. Es un vínculo que hay que crear. El padre, que es el que sale a laborar, ¿verdad? Para traer, generalmente, como decía, se pierde todos esos momentos, la primer palabra, el primer paso, bueno, todas esas cosas tan hermosas que es, ¿verdad? Que tiene cuando los hijos van creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Se van entre padres y hijos se van como desamorizando. Pienso yo lo digo a título personal porque mi papá trabajaba mucho, él era como guardaespaldas. Entonces él se iba desde las 5 de la mañana, cuando yo estaba dormida, regresaba 10 de la noche cuando yo estaba dormida. Entonces, aunque yo lo quise mucho y todo, porque él ya se murió, no hubo como ese vínculo, ¿verdad? Porque él tal vez estaba trabajando todos los fines de semana y todo lado. Entonces, como decía Gina, ese vínculo, o sea, padres creen ese vínculo con su hijo, cuando, cierto, pueden llegar cansados a veces ya, y hay trabajos muy duros o el día de hoy, día a día es muy, muy, muy agotador, pero que no sea de esos padres que, ay, ya va a llegar a la casa, qué pereza, ¿verdad? Sino que sea, ay, ya voy a ver a mi familia, ya, o sea, que sea placentero estar con sus hijos, escucharlos. A veces yo he visto, digamos, que chiquitos, ay, papi, es que ves lo que me pasó el día, ay, ahorita, porque, como decía Freddy, me da la cabeza, pero para coger un celular, para ver televisión, ahí no, ¿verdad? Sí, inclusive es un compañerismo entre familia, ¿verdad? O sea, yo creo que el compañerismo es compartir una vida en común juntos todos, porque se sabe que es una familia en la cual todos se van a apoyar y yo creo que es hermoso saber que cuando la madre o el padre llega a la casa y ve a sonreír a su bebé, o sea, para mí, que yo lo he experimentado, que yo llegaba del trabajo y llegaba a ver a mis hijos, tal vez estaban despiertos y era una sonrisa y entonces ya uno como que se siente más como descansado, como que todo el cansancio se le quitó. ¿Por qué? Porque uno está viendo la alegría de los hijos al ver que uno está llegando. Si me permite, hermana Rebeca, voy a leer acá en Eclesiastés 4, que lleva por título el valor del compañerismo. Esto, bueno, pues yo lo asocio para todo, tanto para todos nosotros, familia, iglesia y todo, ¿verdad? Y a ustedes, hermanos televidentes también. El valor del compañerismo está en Eclesiastés 4, del 9 al 12, y dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Y yo creo que en una familia eso es algo muy importante, porque igual todos están unidos y todos se protegen, todos se ayudan, se levantan. Por eso como padres
Tenemos que apoyar bastante a los hijos para que no busquen por otro camino apoyos que no deberían de ser. Ahí van las decisiones que vayan a tomar, ¿verdad? Y la carga no la lleva solo una. En este aspecto, la educación, ¿verdad? O sea, no la lleva los valores. En educación entre todo, valores, el temor a Dios y todo. Entonces, como hemos visto, el padre fue puesto como cabeza. ¿Y qué puede decirme, hermano Esteban, qué significa ser cabeza de un hogar? Sí, bueno, bueno, hay una situación primero, de hace ya varios años para acá la sociedad nos ha vendido una mala idea, un estereotipo en cuanto a estos temas. Por ejemplo, ahora se dice el hombre es la cabeza, machismo, machismo, especialmente dentro del ámbito religioso. Entonces hay que entender bien el texto y el contexto que se está hablando en los escritos bíblicos acerca de esto. Nosotros los que hemos aceptado a la Biblia como nuestra regla y norma de fe, debemos de pedirle al Señor sabiduría para entender, especialmente los hombres, realmente qué es el rol, que es lo que venimos hablando, y cómo debe de comportarse una cabeza. Hay un capítulo en Colosenses, el capítulo 3, y de hecho podemos ver, tal vez rápidamente, aquí los tengo yo, en Efesios también, que lo tengo por aquí, Efesios 5, a partir del 21, lo primero que dice es, someteos unos a otros en el temor de Dios. Exacto. O sea, antes de poder hablar de qué es el rol que toca como cabeza de hogar, lo primero que yo tengo que hacer es someterme en el temor de Dios. Así es. Porque cuando leemos todo el contexto también nos habla de que Cristo es la cabeza de En la iglesia. de la iglesia, pero del varón en este caso. Entonces, la cabeza debe primero de tener bien, no solo en una parte teórica, sino en una parte práctica en su vida, el sometimiento a Dios para poder ejercer su rol como padre. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Y yo pienso que tal vez me pueden apoyar un poco en esto. Porque muchas veces ese estereotipo que ha formado la sociedad ha sido culpa del mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque también muchos se han ido al otro extremo. Soy cabeza de hogar y en mi casa se hace lo que yo digo, bien o mal, le parezca o no le parezca. Entonces debemos de pedirle al Señor sabiduría al estudiar todos estos temas acerca de eso. Efesios capítulo 5 dice el 22, ahora sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero no termina ahí el versículo. Exacto. Dice, como al Señor. Como al Señor. Si su marido está bien sujeto al Señor, ¿cómo va a ser el trato de ese hombre a esa mujer? Sí, Como el dice la amor, palabra. confianza, Claro, respeto. Claro, como vaso frágil. ¿Cómo va a actuar una mujer cuando un hombre la trata como vaso frágil? Claro, en el Señor, sometida en el Señor. Entonces ese hogar, los roles van a funcionar correctamente. Ahí vamos a ir aportando un poquito más en cuanto a esto. Quisiera opinar para agrandar un poquitico más ahí, que lo traía en mente, de hecho ahí lo tenía marcado, eso es básico. Cuando leemos el 25 de ese mismo capítulo 5 de Efesios, nos dice, esposas amen a sus esposos. Vean qué interesante. Esposos amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó Cristo para la iglesia? Completamente. Completamente. ¿Hasta qué? Hasta Hasta la muerte. Hasta la muerte. O sea, nos está diciendo la Biblia que yo a mi esposa tengo que tenerle consideración y entregarme por ella hasta dar mi propia vida por ella. Vea qué interesante. Y esa es la parte que a muchos hombres no les gusta, porque ya lo dijo Esteban, el machismo mal acomodado, ni muy para allá, ni muy para acá, porque el péndulo oscila para los dos lados. Entonces dice que el hombre se tiene que entregar por la esposa hasta dar su vida por ella. Y vea qué interesante lo que sigue diciendo, dice, para hacerla santa. El que santifica en el hogar es el esposo. El que lleva el orden, el que lleva los buenos hábitos, el que lleva las prácticas cristianas, el que lleva las buenas prácticas morales a la casa. La mujer educa, pero el hombre es el que aporta todos esos valores porque es el que santifica el hogar. Tan que interesante. Y todavía sigue diciendo más. Él, Jesucristo, como nosotros cabeza de las mujeres, la purificó, lavándola con el agua mediante la palabra, hablándole, no gritándole, no golpeándola, como es muy dado que se da ahora el caso, ni bruscamente, sino a través de la palabra. Y más si una persona es cristiana, con palabra y palabra de lo alto, en el caso de los hombres, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna imperfección,
sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. O sea, que el que permite que en la casa haya santidad y que la esposa sea una mujer de bien y que pueda educar bien a sus hijos, el que enseña esas cosas dentro del hogar somos nosotros los hombres. Así es, hermano Freddy, y ese punto, ¿verdad? Como decía también el hermano Esteban, lamentablemente ahora la sociedad nos ha vendido otra cosa, que si el hombre es, ¿verdad? Quiere poner su autoridad en Cristo, ¿verdad? Porque eso hay que recalcarlo mucho, ¿verdad? Cuando el hombre está en Cristo y quiere hacer las cosas bien, ya es machismo, ¿verdad? Entonces eso tenemos que dejarlo muy claro. Hermana Gina, ¿los hijos son solo de la madre o el padre? ¿O el Bueno, padre les voy también? a leer. Cualquiera que sea la vocación del padre, debe conservar en su casa el mismo rostro sonriente e idéntico tono cordial con los que saludo durante todo el día o los visitantes y a los extraños. La esposa tiene que sentir que puede apoyarse en el profundo cariño de su esposo, que los brazos de él la fortalecerán y que su influencia la apoyará y que su carga se reducirá a la mitad. ¿Acaso no son los hijos tanto de él como de ella? Pues claro que sí, ¿verdad? Los hijos son tanto del padre como de la madre. Está bien, muchas veces como amas de casa, pues estamos más tiempo con los hijos, pero no quiere decir que ya porque el esposo trabaje, se vaya a desentender de los hijos tampoco. Tanto es el apoyo del padre como de la madre para poder criar bien a sus hijos y llevarlos bien. Igualmente, la esposa se va a sentir con ese gran apoyo de su marido, ¿verdad? Para darle la fortaleza en cuanto a muchas cosas, porque al menos nosotros como amas de casa pues tenemos bastantes cosas que hacer en nuestro hogar, y ver nuestros hijos, inclusive ver a nuestro esposo, ¿verdad? Que vaya bien a su trabajo, que su comida y todas las cosas que como ama de casa tenemos, pero sí, eso es, concierne a los dos. Sí, Concierne no, a los y dos. lo que decía ahí, así como a veces en la calle, y por sea lo que sea, andan sonriendo, amables con la demás gente, que cuando lleguen a la casa sea igual, ¿verdad? Que no Exactamente. lleguen malhumorados y, ay, no, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, que cuando quiera, cuando lleguen a la casa, que sea un ambiente bonito para que ellos vean a un padre amoroso que de verdad le gusta Sí. estar en esa casa, de verdad quiere llegar a pasar tiempo con Sí, sus hijos. y es eso yo lo estaba hablando, yo creo que con el hermano Freddy, que uno siempre tiene que tener la cara, o sea, su cara tiene que reflejar tanto adentro como afuera. O sea, tanto con las demás personas como de la familia, inclusive más con la familia, porque es su familia. Es exactamente. Entonces, hay veces se sonríe con las personas de afuera y que muy amable y que servicial, y cuando llega a la casa es otra cosa, o sea, es una persona que no, o sea, que es, o tal vez empieza a regañar o empieza a gritar. Se o, convierte en otra Exactamente, persona. o sea, no la tenemos que ajá. tener la misma cara, la misma sonrisa afuera como adentro. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir? Padres, dedique tiempo a sus hijos. Yo sé que el tiempo ahora lamentablemente se acorta, ¿verdad? Pero hay que sacar ese tiempo, dice. Los padres deben dedicar tanto tiempo como sea posible a estar con sus hijos. Procuren familiarizarse con sus gustos a fin de saber educarlos en armonía con la palabra de Dios. Tienen que ser amables, tiernos y cariñosos con sus hijos, pero sin caer en una insensata indulgencia. Los padres tienen que participar personalmente en las tareas y en los juegos de sus hijos y ganarse su confianza. Es necesario que cultiven su amistad, especialmente de sus hijos varones. ¿Por qué? ¿Qué nos puede decir eso, Freddy? Yo en eso sí les quiero decir, usted dijo algo importante y son las estructuras que a nosotros nos dejan la formación que tenemos con nuestros padres. El hombre varón o el niño varón va a ver el reflejo de su papá. Si su papá es un irresponsable, si es tosco con su esposa, si es irresponsable en todos los sentidos en la casa, si es un
vagabundo, si es un alcahuete, si es un vicioso, cualquier cosa que el hombre varón vea en su padre, lo va a estructurar en su vida, porque él lo que está viendo principalmente es el ejemplo que le da su papá. Muy, muy raro, aunque ahora no es nada raro, ¿verdad? Con el montón de cosas que la sociedad y el pecado ha metido dentro de nuestras sociedades, muy raro es de que de un niño varón esté viendo el reflejo de su mamá y que hace su mamá para imitarla. Es muy raro, aunque se está dando, ¿verdad? El caso, ¿verdad? Sí. Porque ya vemos que el pecado ha llegado a esto. Pero generalmente nuestros hijos varones van a estar viendo qué hacemos nosotros. Exacto. Entonces, si Es yo un soy- modelo a es un seguir. modelo a seguir, es una estructura que van a tener para toda la vida. O sea, ya científicamente se ha comprobado y espiritualmente lo habla también, ¿verdad? La maldad de los padres sobre los hijos y la bendición de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero ahora el problema es que esta formación que se da y científicamente se da, de que los niños, de entre el niño lactante o el niño de pecho, a los 8 años es cuando tiene la formación ya y la estructura que le va a dar el carácter para toda su vida. Entonces, si nosotros como papás no nos ponemos, por decirlo así en buen término, tico, las pilas y le damos buenos ejemplos a nuestros hijos y nuestros hijos ven a un padre colaborador, a un padre amoroso, a un padre responsable, a un padre con temor de Dios, con principios cristianos y morales dentro de nuestro hogar, con un buen trato, una persona alegre, gentil, cortés, todo lo que mencionaba la hermana Gina. Si no le damos esa estructura a ellos, ahora que son niños, hablando de los niños, no nos quejemos el día de mañana o no podemos quejarnos el día de mañana de que nuestros hijos salgan unos resentidos sociales y que tengan una vida fracasada en su matrimonio O cómo traten ellos o a cómo su traten familia. ellos a sus nietos, porque he visto a papás y me ha tocado tocar casos, atender casos de familias en donde estaba el papá, el hijo y han llegado el papá, el hijo y la esposa del muchacho a hablar un caso de que tienen problemas con el abuelo porque el abuelo le alcahuetea a los chiquillos. Entonces, que vieran, mi papá se mete mucho con todo, con nuestros hijos y él hecho, no, pero es que yo lo que les quiero es dar amor, porque usted que está hablando de amor, si a mí me tratabas como tal, entonces de ahí. Se quedan callados los tres. El hombre maltrataba a los niños porque veía a su papá maltratándolos también. Ahora el abuelo quiere alcahuetear a los nietos, pero el hijo le reclama al papá de que él era un tosco y un concho con él, un agresor. Entonces nos damos cuenta que son estructuras que traspasan las generaciones. Tenemos que tener mucho cuidado en eso y ser enfáticos en el trato, en el cuidado, en la gentileza que se debe reflejar como padres a nuestros hijos, porque eso es lo que los va a estructurar toda su vida. Entonces el día de mañana no podemos quejarnos. No, y también es interesante, bueno, tanto el varón con el padre y la mujer también, porque si es un esposo que a la mamá la ve que la trata con cariño, que es cooperador, que es esto, va a buscar o va a querer un esposo igual. Ahí sí, o sea, y cómo influye, porque yo he visto casos donde en la casa tal vez el padre es sí muy colaborador y todo, ¿verdad? Y cocina y todo, de vez en cuando. Entonces, un día le preguntaron a la chiquita, y usted cuando sea grande, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría que sea su esposo? Como mi papá, para que me cocine, decía. Pero sí, para que vea que nosotros como padre, y el padre principalmente, o sea, es que es una, o sea, una responsabilidad tan grande el ejemplo que le damos, bueno, que le pueden dar tanto al varón como seguir esa línea como cabeza de hogar, siempre en los principios que Dios dice, y a las niñas un ejemplo como debe ser un esposo para ella. Exacto. Hermano Hermana Esteban. Rebeca, sí, hermanos, ¿se acuerdan de aquella canción? Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Recuerdan la canción? Ajá. Hay que hacerle una experiencia viva. O sea, por eso estamos adquiriendo sabiduría. Y la sabiduría, muchas veces esperamos a que baje un ángel del cielo y nos la dé, o que venga una visión, una revelación especial. La sabiduría la obtenemos por medio del conocimiento. Entonces debemos de, como padres, en el momento en que usted trajo al mundo una criatura con su esposa, usted y yo tenemos una responsabilidad, y es de obtener esa sabiduría que usted no tiene. Y Exacto. Dios va a ir desarrollando eso en usted. Entonces es una responsabilidad esencial el instruirnos para poder ser buenos padres y buenas madres. Así como lo que estamos hablando de buenos esposos y buenas esposas. Exacto. Lo que pasa es que no queremos invertir en esto. El tiempo. Y por no queremos ende, invertir. sí, el tiempo, correcto. Por ende, tenemos la sociedad en un estado más que caótico. Es una, disculpen la expresión, es una desgracia lo que vivimos hoy como sociedad.
Y vemos casos de casos y muchos casos ya no tienen solución. O sea, es triste verlo así, a menos de que Jesucristo haga una transformación especial en aquel o aquella joven o aquel esposo o aquella esposa. Pero si no es así, no hay medio. Hay libros, hermanos, hay libros, el principal la Biblia. Pero de él hay grandes escritores que han escrito grandes libros. Yo quiero recomendar uno que he escuchado que ustedes han aportado en varios programas, se llama El Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano. Hay una sierva del Señor, la hermana Elena, ella es la que lo escribe, es una mujer, no fue un hombre, es una mujer, es una dama. Y ella lo escribe y ahí da parámetros y directrices apoyados, instrucciones, consejos. claro, apoyados en la escritura, en las cuales nos pueden ayudar a ser sabios y a renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios, para poder ejercer todas estas cosas correctamente. Así es. Ahora, antes de seguir, vamos a ver un video que es como una reflexión. Bueno, como vimos, qué interesante, ¿verdad? Lo que decía ahí, la reflexión, nuestros hijos ven todo lo que hacemos, padres, y principalmente, bueno, tanto de la madre, pero en este caso que estamos hablando del rol del padre, ¿verdad? El padre es un pilar importante en la vida del hogar y nuestros hijos. Pero, ¿qué no debe hacer el padre? Hermana Wendy, ¿qué nos puede decir de eso? ¿Qué no debe hacer un padre? No creerse que está investido de autoridad absoluta por ser esposo y padre, exige demasiado a su esposa y a sus hijos y los censura en exceso, sobrevalorar las propias opiniones y tomar decisiones unilaterales, impidiendo el criterio de la esposa que tenga el peso que merece dentro de la familia, no hacer a su esposa como igual, sino que se ha arrogado en exclusiva la dirección del hogar. No da muestras de cariño ni solidaridad. Sabemos que el hombre es la cabeza del hogar y la cabeza del hombre es Cristo. Si el hombre está bien espiritualmente, si está bien con Cristo, él va a saber sobrellevar todas las situaciones, las decisiones que se tengan que tomar en el hogar, ¿verdad? Y así también hacer copartícipe a la esposa, no quitarle esa parte tan importante que tienen las esposas, ¿verdad? En la crianza, en la educación, exactamente, todas las opiniones. Todo esto va a evitar las consecuencias que trae todo esto, ¿cierto? De que solo el esposo va a tomar todas las decisiones, de que solo el esposo manda, de que todas las cosas se hacen como él dice y no es así. Nosotros como matrimonio somos un equipo. Entre los dos tenemos que saber llevar las riendas del hogar. Y él mismo quita esa ayuda idónea. Recordemos que Dios nos puso a nosotras, ¿verdad?, como ayudas idóneas. Y si nosotras somos sabias, vamos a edificar nuestro hogar. ¿Verdad? Amén. ¿Puedo aportar algo ahí Sí, en claro. eso?
leía en la parte anterior de lo que decía la hermana Wendy, que de paso es mi esposa, dice lo siguiente, dice, exige demasiado a su esposa y a sus hijos y lo censura en exceso. Hay un tipo de padre, voy a hablar para el mundo cristiano especialmente, hay un tipo de padre que yo le digo el padre domador. Miren, indiferentemente de lo que la sociedad me enseñe de un domador, por ejemplo, de leones o de tigres, esto que se presenta en los circos, ese animal no quiere estar ahí. Ese animal no está hecho para eso que está ahí. Ese animal, gracias, está labrado ahí porque no le queda más. Porque si desobedece, ¿qué le pasa? Lo golpean, lo golpean. Pero ese animal no entiende por qué está ahí. Usted no va a poder cambiarle ese chivo a ese animal de que es un animal que pertenece a la selva. Es un animal que es y fue hecho para ser libre. Eso me enseña a mí, no voy a hablar de la Biblia, la lógica. La lógica me lo enseña a mí. Científicamente puedo aprenderlo. Pues más que de sobra está la palabra de Dios para entender que los animales no fueron hechos para eso. Y eso pasa en un efecto dentro de los hogares. El padre llega a la casa y es a castigar al hijo o a la hija. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, yo no estoy diciendo que el padre no debe tener un parámetro y la madre para con los hijos, porque si no, se nos descarrían también. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, si al niño o a la niña no se le explica, no se le enseña y no entiende y siente, porque ellos van a llegar a sentir que cuando se les corrige, no es solo por una falta, sino que es una protección que el padre y la madre le están brindando con amor, va a llegar a ser como ese tigre. Y en una que va y en otra que viene, ¿qué le hace el tigre al domador? Se lo come, se lo come. Y el domador se queja, pero si yo lo alimentaba, pero no era, él nunca iba a entender por qué. Él iba a estar, vamos a ver cómo se dice la palabra, reprimido solamente, coaccionado, gracias. Entonces viene el hijo, ese niño que crió a punta de palo y nunca se le hizo ver o nunca obtuvo esa otra parte tan importante como leíamos antes, del cariño, la comprensión, las palabras, gestos, que vea que lo aman y que el niño diga, ¿por qué me castiga si me ama tanto? No, él va a decir, ¿por qué me castiga y me castiga y me castiga y me castiga? Cuando llegue la adolescencia no se queje si se le va de la casa. Sí, claro. Ahora, si quieres rebeldirse, pues ya que se vaya, rebeldía. Pero si es, muchas veces son los padres o el padre, en este caso de familia, el culpable, porque generalmente la responsabilidad del castigo casi siempre la madre se lo delega al padre, cuando debe de ser una cuestión copartita también. Ella tiene que ser partícipe de eso. Ya le doy la palabra. Yo sé que usted tiene mucha gana, Freddy, y tiene mucho más experiencia que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces como padres se falla en eso. Y sucede lo siguiente, vean hermanos, sucede lo siguiente. Si usted, lo primero como padre que usted tiene que hacer es ser amigo de sus hijos, para que cuando ellos tengan una situación física, económica, sentimental, laboral, etcétera, corran al lugar, porque ellos saben que ahí está la protección, que también hay una reprensión si se hace lo malo, que también hay un alto a ciertas cosas, pero ellos saben que por encima de todo eso está el amor ahí, y entonces usted va a ser su mejor amigo, su mejor amiga, y entonces usted no va a ver que aquella otra persona que no tiene la experiencia o que lo va a corregir, le va a, decir el camino de una manera incorrecta, no va a correr ahí. Entonces no nos quejemos si no fuimos primero amigos y sabios en la sabiduría que el Señor nos da. No, y así es, y que las madres no cometamos el error, como decía ahí, que los castigos, no, espere que venga su papá y verá cómo le va, ¿verdad? Porque le damos ese ejemplo a los niños que el papá es el malo, es el que castiga y es el que nunca está con ellos. Eso iba a decir precisamente, cuando el hermano tocó el tema, era una de las cosas que traen a la mente, porque uno, como lo dice él, pues le ha tocado, a mí me tocó criar dos hijos solo, definitivamente no tuve el apoyo de la mamá, uno de 5 años, el otro como de 2 años y medio, me los dejaron y me tocó verlos hasta que se hicieron adultos, y tengo a mi hija 6 años ahora también, entonces he tenido bastante experiencia en lo que les voy a decir. Generalmente la mamá comete ese error, y eso se lo digo a ustedes, hermanas que nos están oyendo, no cometan el error de encasillar al papá y darle el papel del malo de la casa, porque generalmente eso lo que hace es que fractura, rompe totalmente la relación que pueda tener hijo o hija, varón o mujer, con el papá, y entonces al papá ya no lo ven como un educador, o no lo ven como un soporte, no lo ven como un amigo, no lo ven como un aliado, sino que lo ven como el hombre que imparte castigo y el que va a faja,
por decirlo así, ¿verdad? En términos que nos entendamos. Entonces un error que generalmente se comete de estar diciendo, cuando venga su papá va a ver, como lo dijo la hermana Rebeca, espérese que es su papá, o no sé, Freddy, mire esa chiquita, pégale porque, Freddy, esa chiquita no hace caso, Esteban, la niña, Alan, la chiquita, o sea, ¿me entiende? Entonces el problema es que el papel, entonces ya coge, el papel que coge el padre no es de educador ni de amigo, sino que entonces volvemos a lo mismo, es del malo de la película. Ese es un error común que se da. Por eso la mayoría de hijos, usted los ve y no dicen, ay, viene papi, sino dicen, uy, ahí viene papi, Qué pereza. uy, qué pereza, uy, ya llegó papi. O Bueno, se asusta, o como se dice asustan, la hermana exactamente. Wendy. Uy, bueno, corto porque ya llegó mi papá. O sea, en vez de decir, llegó mi papá, voy a cortar. O sea, es que es diferente cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay cariño, a cuando lo han convertido o se ha convertido uno mismo por sus propios recursos en un déspota y en un castigador en la casa. Así es, tiene mucha razón y eso muchas veces es la responsabilidad de la madre que está ahí, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado. Wendy, ¿qué nos puede hablar más de la educación La para la educación, utilidad? perdón, sí, para la utilidad. El padre puede ejercer sobre sus hijos una influencia más poderosa que las seducciones del mundo. Debe estudiar las inclinaciones y el carácter que manifiestan los miembros de su pequeño círculo, a fin de comprender sus necesidades y peligros, y estar así preparado para reprimir el mal y alentar el bien. Sabemos que el mundo trae influencias, pero el padre puede tener una influencia más fuerte que lo que el mundo trae o que el mundo ofrece hoy en día. Con todo esto, el padre debe de estar más cerca de los hijos, para así conocerlos, para saber qué gustos tiene el hijo, para saber, como decía ahí, el círculo, ¿verdad? Qué cosas lo rodean a él, con qué se va a presentar, las tentaciones, los peligros, ¿verdad? Todo eso. Y así él también conocer sus inclinaciones y también las tendencias heredadas, todo lo que el niño trae ya, ¿verdad? Que casi siempre que es al mal. Y estando más cerca de los hijos, él va a saber cómo ayudarlo, cómo aconsejarlo, cómo apoyarlo para que el niño pueda salir adelante, ¿verdad? Y juntos van a poder reprimir todo el mal. Sí, así es, o sea, ser un padre presente, porque qué triste es cuando le preguntan, ¿y a su hijo qué le gusta? No sé. ¿Y cómo le va en la escuela? ¿Y qué le gusta? ¿Cuál es su preferencia de juegos? O sea, para un padre, qué triste, ¿verdad? Y muchas veces como padres, y yo lo he oído a diferentes padres no cristianos, ¿verdad? O cristianos también, que quieren darle eso, lo mejor a sus hijos y trabajan y se matan trabajando y nunca puede lograr verlos, ¿verdad? Pero uno dice, qué triste, como hemos hablado, les da económicamente todo, pero no conocen a sus hijos, que dice que no, padres no se dejen absorber por el trabajo o el estudio. Sea lo que sea, aunque sea humildemente y todo, pero esté con sus hijos ahí. De verdad, el padre, aunque hay mujeres, ¿verdad? Como dice, como nos han vendido esa idea, no, yo puedo, no necesitan un padre, me tienen a mí, yo soy padre y madre. No, el rol del padre es importante para la vida de un hijo. O sea, esa parte paterna, un niño la va a necesitar. Es que un hijo siempre va a necesitar de uno o del otro. Siempre o sea, son esenciales ellos en la vida. Los dos modelan diferente. Exactamente. Y claro, hay herramientas que tiene el padre que nunca la va a tener una madre. Exacto. Y hay herramientas, y miren, yo voy a ser muy sincero en esto, a pesar de que los dos tienen herramientas que Dios dejó, que son importantes para diferentes etapas de la vida de un niño, miren, ninguna de las dos, la herramienta más importante, esto lo digo a título, es la que le da la madre al niño. No, o sea, estamos hablando de que los dos deben participar Sí, en esto. claro, claro. Pero miren, o sea, la parte que le da la mujer, tanto, sí, formadora, tanto al sea varón o sea niña, es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros pues tenemos que trabajar duro. No digo que una mujer no trabaje duro. El trabajo de la casa es de 24 horas, el de nosotros muchas veces es de 12, algunos 8, algunos sí trabajan un poco más.
Pero el trabajo de la madre va de lo que usted hablaba, aproximadamente cuando más está el niño con la madre es de los 0, inclusive ante la gestación, hasta los 6, 7, 8 años, sí, que va a la escuela. O sea, el carácter prácticamente Se forma en se ese forma tiempo. con la madre. Entonces, y disculpe que regrese al principio, si ese padre luchó por darle una buena atmósfera a esa mujer y darle cariño en el Señor y todo, ¿cómo cree que va a criar esa mujer a ese niño? ¿Qué niños y niñas vamos a tener? Entonces yo pienso que hay una cosa, yo sé que no estamos llegando a la conclusión, pero hay una cosa muy importante. No puedo decirlo como sociedad, hermanos, porque la palabra de Dios me enseña que vamos para atrás y vamos a ir de mal en peor. No es lo que queremos. La gente dice, no, como sociedad tenemos... No, la Biblia me enseña que vamos para atrás. Exacto. La evolución me dice, vamos de menos a más. Bueno, yo no creo en la evolución. La creación me dice, vamos de más a menos. Entonces, a nivel personal, yo primero, usted que nos está viendo, hay que hacer un alto. No espere que el vecino lo haga, que la vecina, que la iglesia, que el pastor, que el otro. No, usted, yo, hay que hacer un alto en mi hogar, y decir, bueno, si hasta aquí lo he hecho mal, hoy voy a tomar una decisión. Si lo estoy haciendo bien, voy a seguir perseverando para hacerlo bien. Y vamos a tener hogares de hombres y mujeres, niños y niñas, para bien, para la iglesia, para la casa, para la sociedad y por ende para el mundo. Así es, hermano Esteban. Hermana Wendy, ¿ibas a aportar algo más? Sí, bueno, que como para resumir un poco en todo Ajá. lo que hemos venido hablando, que de verdad saquemos el rato como padres para nuestros hijos, porque realmente ellos lo necesitan, como hablaba Gina, muchas veces ellos necesitan decirnos algo y nosotros, entonces, ay, no tengo tiempo, ay, no, qué cansado, ay, y entonces ellos van a buscar otras personas no adecuadas para el consejo que ellos necesitan, y si es un consejo, tal vez lo van a aconsejar mal y ellos van a tomar una decisión mala. Así es, y como hablaba, el rol de nosotras, si es un esposo, un padre dedicado a Dios, pero tiene que salir a trabajar por ciertas horas y todo, nosotros debemos inculcarles también ese amor a ese padre que tal vez en el momento no puede estar presente por distintas circunstancias, ¿verdad? Dentro del hogar, que vive dentro del hogar, pero tiene que salir a trabajar y todo. Nuestro rol es importante. Para terminar, ¿ya? Quiero darles un consejo a los esposos para que se den cuenta la calidad de tesoro que Dios les ha dado a ustedes al tener una esposa y una esposa, ojalá, buena y en Cristo. Quiero leerles rápidamente, recopilarles lo que dice Proverbios 31, que todo el mundo lo conoce, que habla de la mujer virtuosa. Para que nos demos cuenta, esposos, por qué nosotros tenemos que tratar bien a nuestras esposas y nosotros ser buenos sacerdotes en nuestra casa, porque lo que Dios nos ha dado es un diamante y no en bruto, sino un diamante pulido. Dice en Apocalipsis 31 que la mujer virtuosa, su esposo confía, voy a parafrasear rápidamente todo, su esposo confía plenamente en ella, nos genera confianza, por eso tenemos que quererlo. Ella es fuente de bien y no de mal, anda en busca de la lana y gustosa trabaja con sus manos, es proveedora. Vean qué interesante todo lo que es la mujer, por eso tenemos que valorarla. Dice, es como los barcos mercantes que traen desde muy lejos el alimento, nos provee alimento, se levanta temprano para dar de comer a su casa. Vean qué interesante, trabajadora, proveedora, nos genera confianza. Calcula el valor de un campo y lo compra, es administradora la mujer también. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para trabajar, trabajadora, administradora, proveedora, trabajadora, nos genera confianza, dice. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado, benévola. 5 atributos de la mujer, vean qué interesante. Su esposo es respetado por la comunidad, nos genera a nosotros los hombres respeto. Estas bellezas que tenemos aquí, no, es la gloria del hombre, lo acaba de decir el hermano Esteban. 6, ok, voy cortando. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Es una mujer que puede darnos a nosotros la ayuda necesaria para que nosotros vivamos el día de mañana mucho mejor. Tenemos que quererlas, amarlas y respetarlas. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposa la alaba y está confiada con ella. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Como siempre son temas tan interesantes y ojalá que haya sido para bendición para su vida y ojalá todo lo que compartimos aquí lo pueda aplicar y para tener esa familia de éxito que queremos tener, aunque este mundo
nos invade, ¿verdad? Y quiere destruir eso, pero en Dios podemos tenerla. Los esperamos en otro programa y que Dios los bendiga. Hasta luego. A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errado está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos solo del amor.